Buenas tardes. Vamos a ver si se conecta alguien más. Yo voy preparando la presentación. Bueno, si les parece, vamos largando. Ya son las 10. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, hoy nos toca continuar con lo que es miología de la cabeza. No se asusten con la cantidad de músculos que van a ver en las primeras transparencias, porque son músculos, digamos, cortitos y no tan complejos. Lo que sí, el sistema neuromuscular que nos faltaba ver es el sistema neuromuscular relacionado con la mímica, que es el que está inervado por el nervio facial. Este sistema neuromuscular y va a trabajar sobre los músculos que se dan las facies del animal. ¿Por qué es importante esto que le digo de las facies del animal? Porque cuando vean en semiología, ustedes se van a encontrar que va a haber una facie normal y diferentes tipos de facies que pueden ayudar a llevar al diagnóstico. Entonces, para conocer eso, todos estos músculos son los que nos caracterizan esas facies. Por ejemplo, si ustedes ven este primer GIF, donde el caniche
típico del caniche, le eleva los labios y muestra sus dientes, es una fase agresiva. Y el otro, que se encuentra en una situación más pasiva, y asimismo no hace más movimiento del que quedarse quieto. En el caso del equino que tienen acá, lo que muestra esto es cómo tanto el labio del maxilar como el labio mandibular se elevan y exponen los dientes. Nosotros vamos a ver todos los músculos que hacen estos movimientos. Y en el felino, lo que está mostrando es cómo se cierran los párpados. O sea, todos los músculos que vamos a ver de este sistema neuromuscular son los encargados de generar estos movimientos. Este sistema neuromuscular está compuesto por 4 grupos. Un grupo que lo denominamos residual, un grupo que lo denominamos radiado, otro grupo que se denomina esfinterio y otro grupo que se denomina epicraneal. Y si nosotros tomamos al sistema neuromuscular, lo subdividimos en subgrupos y colocamos cada músculo, vamos a ver que tenemos el sistema neuromuscular residual, que sería este aquí, está compuesto por 3 músculos. El músculo occipitoideo, estiloioideo y el vientre caudal del digástrico. De esto algo vimos cuando hablamos del vientre craneal. Este lo nombramos el otro día. Y después, el otro grupo, el esfinterio, que la forma de recordarlo es porque son todos músculos que se encuentran alrededor de una abertura natural de la cabeza. Las aberturas naturales de la cabeza, recuerden que son la órbita, la cavidad nasal, los hollares y los labios en la cavidad bucal. Todos estos músculos del grupo esfinterio los vamos a encontrar en este lugar, alrededor del ojo, alrededor de los hollares y alrededor de la boca. El otro músculo radiado, el otro grupo radiado son los músculos más faciales, o sea, todos los que están en la cara. Y el último grupo que tenemos aquí, que es el epicraneal, estos músculos son láminas musculares muy delgadas que están íntimamente relacionados a la fascia y que generalmente en una disección se van cuando uno retira la fascia. Vamos a tener en general uno que se llama frontal, occipital y un complejo de músculos que los van a estudiar con mayor detalle en anatomía 2, que son los músculos auriculares. ¿Por qué le digo que lo estudian en anatomía 2? Porque en anatomía 2 ven el pabellón auricular y estos músculos son los responsables de mover el pabellón auricular. Vamos a empezar con el sistema neuromuscular residual. El primer músculo que vamos a ver es el occipitoideo. El nombre nos está indicando origen e inserción. ¿Dónde se va a originar? En la apófisis yugular y se va a insertar en el ángulo del hueso estiloioideo. Va a ocupar esta pequeña región acá, que en el esquema este estaría representado acá, con el número 16.
Este músculo va a participar cuando se contrae del proceso de la deglución. ¿Por qué? Porque tira del hueso estiloioideo hacia caudal, provocando que se baje la laringe y se acomode todo lo que es la relación cavidad bucal, faringe y laringe para el proceso de la deglución. El otro músculo que yo le dije que algo habíamos hablado en la clase anterior es el músculo estiloioideo. El músculo estiloioideo es este que está señalado con el 7. La casualidad en los dos dibujos tiene el 7. Bueno, este músculo estiloioideo se origina en ese ángulo que tiene el hueso estiloioides y corre paralelo a la rama del hueso estiloioides hasta insertarse en el hueso tiroioideo del ioides. Este músculo, antes de su inserción, el tendón genera un ojal para que atraviese el tendón intergástrico del músculo digástrico. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del vientre rostral del digástrico, dijimos que se originaba en el tendón intergástrico y iba hacia la rama al cuerpo de la mandíbula? Ahora, pasa ese tendón intergástrico en este ojal que forma el músculo estiloioideo. Inmediatamente después de eso, vamos a ver al vientre caudal del músculo digástrico. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos el tendón intergástrico, el vientre, vamos a hacerlo más grande, vientre craneal, y el que está con el 4 es el vientre caudal. Este vientre caudal se origina de la apófisis yugular y va a insertarse, si tenemos que decir algo, en el tendón intergástrico. De ahí que cuando hablábamos que los vientres los estudiamos en dos sistemas neuromusculares diferentes, es porque al vientre rostral lo inervan ramas del nervio trigémino y al vientre caudal lo inervan ramas del nervio facial. Esta característica, y al actuar con el vientre rostral, van a generar que baje o deprima la mandíbula. O sea que su contracción va a provocar una abertura de la cavidad bucal. Este es el grupo residual. El grupo esfinterio, el primer músculo esfinterio que vamos a estudiar es el músculo orbicular del ojo. ¿A dónde lo vamos a encontrar? Bordeando toda la órbita ocular. Ese músculo, si tendríamos que describirle, tiene dos porciones, una dorsal y otra ventral, y es el encargado de ayudar a regular la abertura del párpado. Se origina en la periórbita y se inserta en la piel y mucosa o conjuntiva ocular que bordea el ojo y forma los párpados. Por eso que estos músculos generalmente
o están muy deshidratados y pegados a la órbita, o no están porque se fueron en la disección cuando sacamos la piel. El otro músculo, también un músculo pequeño, es el músculo malar. ¿A dónde se va a originar? Se va a originar en el hueso cigomático y el hueso lagrimal, o sea, en estas porciones. Desde ese lugar va a ir a insertarse a la parte ventral del músculo orbicular del ojo, o sea que va a ayudar a descender el párpado inferior, que en la imagen es el que está dibujadito con el número 10. En el bovino lo ponemos, ¿por qué? Porque es mucho más amplio que el del equino. Si ustedes lo quieren ver en esta imagen, sería esta porción muscular que está acá. El otro músculo que también va a insertarse en el músculo orbicular es el músculo corrugador superciliar. Ese músculo sale del hueso frontal y va a ir a la parte dorsal del músculo orbicular del ojo, que va a ser, por supuesto, al contraerse, va a elevar el párpado superior. Si nosotros vemos en este esquema, tenemos el músculo orbicular, el músculo corrugador superciliar y el músculo malar. Esos son los tres músculos que están bordeando a la órbita. Y acá empezamos a ver diferencias entre las especies, porque vamos a tener un músculo que se denomina retractor del ángulo del ojo o del ángulo ocular, que va a tener origen en la fascia temporal en el perro. En el perro va a tener origen en la fascia temporal. Y en el bovino va a ser continuación de un músculo que viene del frontal a un cartílago del pabellón auricular que se llama frontoescutural. Pero de ahí se va a desprender una serie de fibras musculares que van a ir a formar el retractor del ángulo del globo ocular. Este músculo está ausente en el equino. Bueno. Y ahora pasamos a la otra abertura natural que sería la boca. Entonces, por supuesto, vamos a tener un músculo orbicular de la boca. ¿Qué va a hacer? Va a bordear toda la abertura de la cavidad bucal en relación íntima entre la piel y la mucosa de los labios. Ese músculo orbicular lo vamos a nombrar un montón de veces porque muchos de los otros músculos toman inserción en el músculo orbicular de la boca. En el caso
de este canino que tenemos acá sería esto acá, que continúa íntimamente relacionado a la piel. Y después vamos a tener, como eran el corrugador superciliar y el malar, dos músculos pequeños que se llaman músculo incisivo maxilar y por supuesto vamos a tener el mandíbula. El incisivo maxilar se origina del hueso incisivo y se inserta en el orbicular de la boca. Este músculo es uno de los que ayuda a que el orbicular de la boca pueda abrir la cavidad, o sea, levantar el labio para que se abra la cavidad bucal. Como ven, es un músculo muy chiquito que solamente sale del incisivo, está en contacto con la piel y la mucosa y se inserta en el orbicular. Como teníamos el incisivo maxilar, vamos a tener el incisivo mandibular, que está dibujadito aquí. ¿De dónde va? De el cuerpo de la mandíbula a la piel y mucosa del labio y el orbicular de la boca. En el caso de los caninos, uno estaría ahí y el otro sería este. Otro músculo chiquito es el músculo mentoniano. ¿A dónde va a estar? Va a estar llenando el espacio que se encuentra en el caballo caudal a los labios. A eso se le llama mentón, que es como lo que tenemos nosotros en la pera. En este esquema sería el que es el número 18. Este músculo mentoniano completa este espacio y va a ir del cuerpo de la mandíbula a la piel de esa parte que se le puede llamar barba. Y ahora vamos a empezar a ver los que están bordeando a la nariz. Y con respecto a esto, hay que aclarar que en el caballo y en las otras especies, pero más en el caballo, a nivel de los collares hay unos cartílagos que se denominan cartílagos alares, que no hay que confundir con los de la falange distal. Estos son unos cartílagos pequeños que tienen forma de C y en esos cartílagos toman inserción varios de estos músculos que vamos a nombrar ahora. Por ejemplo, el primero que vamos a tener es el músculo lateral de la nariz. Ese músculo va a estar cerrando o cubriendo la escotadura nasoincisiva. O sea que se va a originar en los bordes de esa escotadura nasoincisiva y se va a insertar en el cartílago. ¿En qué cartílago? En el que forma la pared y divide las dos cavidades nasales, esa es la parte más dorsal, y después en el cartílago alar. De esta forma, este músculo estaría cerrando por detrás de la mucosa nasal la escotadura nasoincisiva. Por eso también podemos hablar, como estamos con la escotadura, que hay dos porciones del músculo. Una porción dorsal o nasal y una porción ventral o del hueso incisivo. Pero es una sola lámina que cubre ese espacio. El otro músculo que va a ayudar a que la nariz abra
sus aberturas o los hollares, va a ser el músculo dilatador apical de la nariz. Este músculo se estaría originando en los cartílagos alares, por supuesto que va a estar de los dos lados, derecho e izquierdo, y son unas láminas delgadas de músculo que se terminan uniendo entre sí y al tendón del músculo elevador nasolabial. Con eso vimos todos los músculos que cierran aberturas o abren aberturas naturales de la cabeza. Ahora vamos a empezar con el grupo radiado. Y acá vamos a parar un poquito. ¿Por qué? Porque este es un músculo que tiene para su descripción mucha de la aplicación de lo que nosotros siempre decimos, que en la descripción de un músculo aplicar generalidades. El músculo es el músculo bucinador, y lo primero que tenemos que decir es que se encuentra en lateral de lo que sería la boca, llenando el espacio entre los molares, o sea que estaría completando lo que nosotros denominamos mejilla. Este músculo tiene dos porciones. Una porción que se la llama bucal y una porción que se la llama molar. La porción molar va a venir desde la apófisis coronoides de la mandíbula, o sea, desde por acá arriba, y va a tener fibras musculares longitudinales y termina insertándose en el músculo orbicular de la boca. ¿Se acuerda que yo le decía que el músculo auricular lo vamos a nombrar cada rato? Y la porción superficial o bucal llegaría desde la comisura del labio hasta el borde craneal del músculo macetero. Y acá es donde nos tenemos que acordar de generalidades de miología. ¿Por qué? Porque esta porción tiene una configuración muy particular. ¿Cuál es? Es cuando hablábamos de los músculos, decíamos que las fibras musculares se podían unir a un tendón intermedio con un ángulo de 45 grados aproximadamente, y a eso le íbamos a llamar que tenía forma peniforme. Esta porción superficial se va a originar en los bordes interalveolares y alveolares de la mandíbula y el maxilar, y se va a insertar en este rafe fibroso central y se va a unir a la porción más profunda o la porción molar. La función del músculo es rellenar ese espacio interalveolar y puede hacer que la boca se retraiga a la comisura del labio y las mejillas, al contraerse, se aplanen. En un caballo que está resoplando lo van a ver. Después tenemos otro músculo que es el que se denomina cigomático. Este músculo
se va a originar de la cresta facial y va a tomar inserción en la comisura bucal y, por supuesto, si va a la comisura bucal, se va a insertar en el orbicular de la boca. Es el que tenemos marcado con el 5. Por supuesto que este músculo, al contraerse, va a retraer a la comisura hacia caudal. Luego vamos a describir el elevador del labio maxilar. Y acá quiero frenar un poco porque mientras que veníamos corrigiendo actividades, cuando hablábamos de cabeza, muchos trasladaron de humano maxilar inferior y maxilar superior. Para la nómina anatómica eso no existe. Es el hueso maxilar y la mandíbula. Entonces, cuando hablemos del elevador del labio maxilar, sabemos que estamos hablando del músculo que está en relación con el hueso maxilar. ¿De dónde se va a originar ese músculo? De la unión del hueso lagrimal, cigomático y el maxilar. Digamos que sería del punto tripartito. Del hueso cigomático, del hueso lagrimal y del hueso maxilar. De ahí se va a insertar en el labio maxilar. Se ve mejor dibujado en esta imagen. Después, de este me estaba saltando, por ir apurado. En esta imagen lo que se ve mejor es que la inserción la hace uniéndose con el del lado opuesto en un solo tendón que va a ir al músculo orbicular de la boca. De esta forma eleva el labio maxilar. Y después nos vamos a encontrar con el músculo elevador nasolabial, que va a salir un poco más arriba, que es lo que decíamos hasta acá, que sale de acá, va a salir de la unión del hueso nasal con el hueso frontal, a esta altura. De ahí se va a dirigir rostralmente y se va a abrir la inserción en dos ramas, una dorsal y otra más ventral. La dorsal va al cartílago de la nariz y la ventral va al labio maxilar, al orbicular de la boca. Entre estas dos ramas pasa el músculo canino, que se origina del tubérculo facial y se inserta en el cartílago alar de la nariz. En las dos imágenes se pueden ver las dos ramas
de inserción del elevador nasolabial y el canino que pasa entre las dos ramas. Las dos ramas y el canino que pasa entre las dos ramas. Otro músculo que vamos a tener y que pertenece a este sistema neuromuscular es el músculo depresor del labio mandibular. Se va a originar en todo el borde alveolar de la mandíbula y va a ir cerca de donde se originaba la porción profunda del bucinador y va a bajar con él. Nada más que este músculo, el tendón, va a seguir hasta el orbicular de la boca en la porción mandibular. ¿Cuál es? Este que tenemos marcado aquí con el 8. El 7 es la porción superficial del bucinador. El 8 es el depresor del labio mandibular. Si tenemos depresor del labio mandibular, vamos a tener depresor del labio maxilar. Pero acá tenemos que tener un cuidado. Está solamente en los rumiantes, en los bovinos. ¿De dónde se origina? De cerca de la tuberosidad facial y se inserta en el labio maxilar, por supuesto, en relación con el músculo orbicular, y de ahí se contrae y baja a ese labio maxilar. Y el último grupo pequeño que tenemos es el grupo epicraneal. En este grupo vamos a encontrar otra diferencia de especies. Y entre las especies, el músculo frontal solamente está presente en los carnívoros y el bovino. En los equinos no lo vamos a encontrar. Ahora, en los bovinos va a tener un desarrollo importante, porque si ustedes se acuerdan, el hueso frontal era muy amplio. Bueno, este músculo delgado, que es subcutáneo, va a tapizar toda esa superficie por encima del músculo temporal. La función de este músculo es mover la piel de la región de la frente. En el perro vamos a encontrarlo también cubriendo al músculo temporal. Este sería en el bovino y en el canino este es el músculo frontal, que a su vez podemos describir dos ramas. Esto y esto. El músculo occipital solamente lo vamos a ver en los carnívoros. Y sería lo que en este dibujo quedó señalado en esta parte. O sea, va a cubrir toda la región de la cresta nucal. Y el grupo de músculos que yo les había dicho que iban a ver en detalle en Anatomía 2 son los músculos
auriculares. Todos estos músculos hay una capa más profunda y una capa más superficial. La capa más profunda son las que se unen directamente a estructuras óseas y los cartílagos de la pabellón auricular, y la más superficial ya nacen de las fascias o la aponeurosis que recubren la región. Y de ahí llegan al pabellón auricular. Cada uno de estos músculos con su función lo van a ver en anatomía 2. Y el nervio facial, al igual que el nervio trigémino, es un par craneal, es el séptimo par craneal, el trigémino era el quinto. Va a tener también las tres, digamos, tipos de fibra que lo constituyen, transformándolo en un nervio mixto. Va a tener fibras sensitivas, va a tener fibras motoras y va a tener fibras parasimpáticas. Ahora, este nervio facial, lo que hay que tener en cuenta es, se origina dentro del encéfalo, emerge por la médula oblonga y para llegar al lateral de la cara va a pasar por la porción petrosa del hueso temporal, por el canal facial, que está en el oído medio, y ese canal facial es un canal óseo, pero no es completo. La parte ventral del canal facial no tiene lámina ósea, sino que la recubre la membrana que recubre a toda la parte interna del oído medio. Una vez que pasa por ahí como un tronco muy finito por ese canal, se hace lateral, pasa por atrás del cóndilo mandibular y se hace bien superficial sobre el músculo macetero, y de ahí da todas sus ramas de inervación. Ahora, ¿por qué es importante tener en la cabeza que el nervio facial pasa por el canal facial en el oído medio? Nosotros podemos llegar a ver una parálisis o una paresia por falta de inervación del músculo facial, y vamos a tener que revisar si hay otitis media. Si hay otitis, esa membrana que recubre el oído interno, medio se inflama y aprieta el nervio, con lo cual esa compresión del nervio sobre una superficie dura nos va a dar signos de parálisis o paresia de los músculos que está inervando. Ahí lo van a ver con mayor detalle en semiología. De ahí es que va a cambiar la fase o cara del animal. ¿Alguna duda? Que yo no vi si está en el chat algo. No. ¿Cero dudas? ¿Seguro? ¿Alguna duda, consulta del desarrollo de las actividades?